Buenos días para todos. El día de hoy, tips de soldadura. Lo primero que vamos a necesitar es pasta de soldar, un cautín bien caliente. Por favor, asegúrense de que la punta de ese cautín sea lo más fina posible. No ahorren en puntas económicas que la verdad no les va a funcionar. Y soldadura como tal. Listo, en este caso tenemos esta presentación. Para cautines recién comprados, lo que necesitamos es primero, cuando esté bien caliente, lo limpiamos en la pasta y tenemos un proceso de curado para la punta. Entonces lo que tenemos que hacer con la soldadura es acercarla y tratar de que se moje bien la punta por todos lados hasta que se haga un exceso de soldadura en la punta como tal. Lo retiramos y cuando hayamos retirado la mayoría lo volvemos a mojar en la pasta de soldar hasta que quede completamente limpio. ¿Listo? Les recomiendo para aprender a soldar ganchos de cocedora de papelería normal. En este caso vamos a utilizar una baquelita universal, ¿sí? Tiene bastantes huequitos por todos lados, lo que nos va a permitir practicar bastante. Entonces vamos a insertar nuestro gancho de cocedora, nos queda de esta forma, y el tip para soldar primero es acercar el cautín primero acercamos el cautín. Ahora mucho ojo, la soldadura en un poquito de crema para lubricar, acercamos primero el cautín y después le acercamos la soldadura como tal. Listo, nos queda la primera soldadura y la segunda soldadura. Lo más importante, primero, temperatura. Estamos utilizando un cautín de 25 watts, es suficiente para lo que vamos a hacer. Segundo, buena crema, que la punta del cautín, pues como les digo, traten de invertir en una buena punta. Y tercero, no durar mucho tiempo soldando, ya que los caminos de cobre se empiezan a levantar. Con eso vamos a tener una buena soldadura, como se ve aquí, rápida, sin que tengamos problemas. ¿Listo? Muchas gracias, visítenos en redes.